Buenas noches, hoy vamos a estar viendo entonces un nuevo tema, una nueva sección dentro de este discipulado que hemos venido viendo de huérfanos a hijos. Entramos en un nuevo tema que se llama Rumbo al Padre, porque pues hemos estado hablando del huérfano, de lo que significa ser huérfanos, de las características de los huérfanos, de cómo esa mentalidad se arraiga en las personas cuando pues comenzamos a creer ciertas ideas que el enemigo pues siembra en nuestras mentes, cuando comenzamos a adoptar ciertas actitudes, entonces eso hace que se afiance esa mentalidad de huérfanos, pero hoy ya vamos a tomar un rumbo diferente, el rumbo de hijos, por eso esta nueva sección es rumbo al Padre. Y entonces vamos a ver cómo se consolida y cómo se afianza esa mentalidad de hijos, porque recordemos que, bueno, como hemos venido viendo el tema, como hemos venido tratándolo en estas sesiones, se habla del espíritu de huérfano y del espíritu de hijo, que recordemos que no se refiere pues a un espíritu, a un ser espiritual, a un ser en particular, sino se refiere a una mentalidad, a una actitud. Entonces veamos cuáles son las características también de esos hijos, cuáles son las ideas, cuáles son las creencias que los hijos de Dios tienen. Eso es lo que vamos a entrar a ver a continuación. Entonces, este tiempo lo tenemos repartido en estos dos grandes temas. El primer tema es transformándonos en nuevos seres humanos. ¿Cómo se da esa transformación? ¿Qué significa ser un nuevo ser humano? ¿Por qué necesitamos una transformación? ¿En qué condiciones se dan esa transformación, digamos, que todos necesitamos? Y en segundo lugar, vamos a ver un tema que expone el autor del libro que hemos estado analizando, que es el factor ABA de Kerry Wood. Ese autor utiliza un término que es la progresión hacia el espíritu de huérfano. Él utilizó ese término y también utiliza la progresión hacia el espíritu de hijo. ¿Qué significa eso de la progresión hacia el espíritu de hijo? Esto se compone pues de dos partes. Aquí vamos a ver la primera parte de esa progresión. Entonces pues vámonos de una vez a lo que significa transformarnos en nuevos seres humanos. En primer lugar, eh, tenemos que hacer un repaso rápido de lo que significa un espíritu de huérfano, de lo que significa ser huérfano en términos espirituales. La persona que tiene esta actitud, que tiene esta mentalidad, cree las siguientes mentiras. Estoy solo, tengo que valerme por mí mismo, Dios me ha abandonado, todo lo que logre en esta vida depende de mí. Estas mentiras, el enemigo las utiliza en muchas circunstancias, en muchos momentos. Por ejemplo, cuando hay experiencias traumáticas, entonces el enemigo aprovecha para susurrar en los oídos de las personas eso, estás solo. Fíjate lo que te pasó. Eh, Tienes que valerte por ti mismo porque si no te vales por ti mismo no vas a lograr nada. O tienes ese problema porque Dios te ha abandonado. Entonces, esas mentiras se van afianzando en las mentes, en los corazones de las personas y así se va consolidando en los corazones ese espíritu de huérfano. Las personas también con este espíritu, con esta mentalidad, eh, en vez de perseguir la plenitud que Dios tiene para nosotros, persigue, son estas cuatro P's que básicamente pues resumen esa búsqueda de placer, esa búsqueda de bienestar, esa búsqueda de sentirse bien con las pasiones, las posesiones, la posición y el poder. Entonces eso lo veíamos en la sesión pasada, cómo el espíritu de huérfano nos lleva a enfocarnos en eso, a buscar eso, en lugar de buscar, como veíamos, la plenitud que Dios nos concede al ser sus hijos.
estas cosas, las pasiones, las posesiones, la posición, el poder, no se comparan con la plenitud que Dios nos ofrece. Es apenas una imitación. Entonces, por eso la importancia pues de pasar del espíritu de huérfano al espíritu de hijo. Y bueno, y entonces con estas conductas y con esta manera de vivir del espíritu de huérfano, entonces se busca apaciguar un dolor ahí interior, un dolor en el alma. También el huérfano busca demostrar lo que vale, está en una constante lucha contra esas ideas, contra aquellos que lo recriminan, contra aquellos que lo señalan y que le dicen, usted no vale nada a menos que lo demuestre. Y el huérfano quiere asegurarse de tener un hogar. Cree que no tiene un hogar, cree que no pertenece a ninguna familia, a un hogar, no se siente bien en ninguna parte, eh, siente esta carencia de hogar, entonces anda en esa búsqueda todo el tiempo. Pero está el espíritu de hijo, en el otro extremo está el espíritu de hijo, y es a lo que Dios nos invita, es lo que Dios quiere que vivamos, es su voluntad para con nosotros, es el resultado de que Él nos adopta. Y el hijo vive arraigado en las promesas de Dios, en lugar de estar atento a lo que otros les dicen, en lugar de estar escuchando las mentiras de Satanás, el espíritu de hijo vive arraigado en las promesas de Dios. Arraigado, por ejemplo, en la promesa que estamos viendo ahí en pantalla, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. El contexto del pasaje habla de las necesidades materiales, habla de la necesidad que tenemos todos de alimentarnos, del vestuario. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas y nos las concede por el hecho de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Ahí estamos viendo en pantalla una mesa llena pues, de manjares, de cosas agradables, y es lo que Dios dispone para nosotros. Y el espíritu de hijo, el hijo de Dios, sabe que puede contar con eso, sabe que Dios pone todo eso a su disposición. Aquí podemos ver en esta diapositiva una oración que hizo Pablo en Efesios, una oración que vale la pena meditar, que vale la pena detenernos, revisarla con cuidado, porque pues precisamente es una oración de Pablo. Es una oración de Pablo y Pablo, bueno, en la carta a los Efesios él comienza hablando de muchas cosas. Él les habla sobre la identidad, él habla en términos muy espirituales en esta carta, les habla muchas cosas a los Efesios, pero hay un momento en que detiene su discurso, en que hace una pausa en su discurso y comienza a hacer una oración por los Efesios. Entonces, ¿qué será lo que ora Pablo? No es cualquier cosa, no va a ser cualquier oración, va a ser una oración profunda. Y aquí podemos ver una parte de esa oración que dice, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Esa es como una primera frase. Comprender cuán grande y profundo es el amor de Cristo. Esto es clave porque la base de nosotros como hijos, la base de la seguridad que tenemos como hijos, la base de nuestra identidad está soportada en el amor de Cristo, en lo grande y lo profundo que es el amor de Cristo. Nosotros somos hijos no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra dedicación, sino por el amor de Cristo. Entonces es importante, estando nosotros cimentados en amor, comprender el amor de Cristo, lo grande y profundo que es el amor de Cristo. Sigue diciendo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios.
Y ahí se observa cuál es el propósito, cuál es el objetivo de todo esto, y es que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere para nosotros, no es cualquier cosa, es su plenitud. Eso es superior a todo lo que podamos disfrutar o experimentar en esta vida, la plenitud de Dios. Y fíjense que nos habla de que el amor de Dios sobrepasa nuestro conocimiento. Entonces es incluso más grande de lo que nos imaginamos. Ahí está la base, ahí está el sustento de nuestra identidad, ahí está la base y el sustento de por qué nosotros eh, podemos estar convencidos de que somos hijos de Dios y de que nada ni nadie nos puede quitar esa posición, ese título. Perfecto. Entonces ahora entramos al tema de la transformación, transformándonos en personas nuevas. Es algo que se produce por medio de las experiencias. La transformación se produce por medio de la experiencia. Y es que, como veíamos hace un momento, el enemigo, Satanás, usa las experiencias traumáticas de las personas, las desilusiones, las heridas, para sembrar la mentalidad de huérfano, para susurrar las mentiras que hacen que las personas vivan como huérfanos. Entonces, accidentes o pérdidas de seres queridos o fracasos o quiebras, todo eso, Satanás lo usa para susurrar en los oídos de las personas las mentiras. Sin embargo, lo que realmente está haciendo Satanás es imitando a Dios. No, él no es el inventor pues de esta manera de actuar, sino es Dios mismo. Dios ha establecido que las experiencias sean un motor de cambio, sean una causa para que las personas sean transformadas, pero las experiencias que Dios usa son encuentros poderosos con Dios, encuentros divinos. Esos encuentros con Dios, esos encuentros divinos son los que nos transforman en personas nuevas. Y eso es lo que vamos a entrar ahorita a ver con más detalle, cómo se lleva a cabo esa transformación y en qué consisten esos encuentros divinos, esos encuentros poderosos con Dios. De hecho, en la Biblia podemos ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo las vidas de las personas cambiaron cuando Dios se reveló a ellos, cuando Dios se les apareció por un sueño, se les apareció o se les reveló por medio de ángeles. Encuentros divinos, experiencias poderosas transformaron las vidas de las personas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, Dios usa las experiencias para transformar al ser humano y como ejemplo de ello está el rey Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, la persona a la cual Dios eligió para que fuera el primer rey. Y en esta historia que vamos a ver de Saúl, podemos ver cómo Dios nos libra de estas tres ataduras que aparecen ahí, la tristeza, la autosuficiencia y la culpabilidad. Cuando hemos adoptado o cuando hemos creído mentiras, cuando hemos creído engaños que nos hacen estar tristes y más tristes, o cuando nos llevan a la autosuficiencia o la culpabilidad, se forman ataduras, se forman fortalezas, pero que no son imposibles para Dios de erradicar. Dios tiene el poder para erradicarlas por medio de experiencias transformadoras, como lo vamos a ver en el rey Saúl, y nos libra de todas estas ataduras para que vivamos nuestra verdadera identidad. Si hay alguien que esté interesado en que sepamos quiénes somos, en que tengamos claridad de nuestra identidad y que la vivamos, es Dios. Y Dios además quiere que cumplamos el llamado por el cual Él nos puso acá en esta tierra. Y pues en resumidas cuentas, si bien hay casos particulares, en resumidas cuentas, su llamado para nosotros es reinar como hijos, reinar como hijos.
Entonces, eso lo vamos a ver ahora con la historia de Saúl. Saúl era, era un hombre promedio, pues no tenía, digamos, nada destacable, tenía una vida normal y poco sobresaliente. Provenía de una pequeña tribu de Israel, de la tribu de Benjamín. Su familia no era de renombre, su papá tenía unas tierras, pero no era un gran hacendado, era un hombre respetado, como lo podemos ver en el capítulo 9 del primer libro de Samuel, donde se nos narra quién es Saúl. Y, era un hombre que vivía con su padre, no era un hombre con iniciativa, no era un hombre pues con una personalidad arrolladora. No se nos habla pues de que tuviera grandes virtudes, grandes cualidades. Sí se nos habla de que físicamente sí era un hombre alto y fornido, pero era como eso nomás. Y, y entonces a un personaje así como Saúl es a quien Dios eligió para ser el rey de Israel. Entonces, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Uno pensaría, Dios va a elegir como rey a un hombre con educación, va a elegir como rey a un hombre que se destaca, que tiene muchas virtudes, que tiene muchas habilidades, y no es así. Eligió a un hombre común y corriente. Dios tiene el poder para transformarnos, Dios tiene el poder para darnos las capacidades y las habilidades que se requieren para lo que Él nos ponga. Y esto es un ejemplo también para nosotros que muchas veces decimos, no, no tengo las cualidades, no tengo las habilidades, no tengo la educación, no soy de la familia apropiada, no vengo de la familia apropiada para hacer esta labor. Y resulta que si estamos con Dios podemos hacerla. Y nos dice el capítulo 9 del primer libro de Samuel, que eh, la historia, mejor dicho, de Saúl empieza con que al papá se le perdieron unas burras y entonces él sale con un criado a buscar las burras y así comienza la historia. Entonces está buscándolas y no las encuentran. Entonces el criado le dice, vayamos a ver a un hombre de Dios que nos puede decir dónde encontrarlas. Este hombre lo sabe todo, tiene al Espíritu de Dios con él, vayamos y le preguntamos dónde están las burras. Y ahí empieza la historia. Resulta que este hombre de Dios es Samuel, el profeta Samuel. Y esta historia eh, es un tipo, es una representación de nosotros y Dios, de nosotros y el Espíritu Santo. Así como muchas historias en el Antiguo Testamento son tipos, son representaciones de lo que pasa después en el Nuevo Testamento, de lo que va a pasar después. Así también esta historia es una representación, como lo fue cuando Dios llamó a Moisés en la zarza. eh, Moisés nos representaba a nosotros. Dios lo llamó para una misión y lo que hizo Moisés fue, en primera instancia, rechazar, creerse menos de lo que realmente era, y Dios lo corrige por eso. Aquí también eh, hay una representación de nosotros que es Saúl, y Samuel representa al Espíritu Santo. Entonces nos dice la palabra. Samuel tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Dios había apartado a Saúl para ser el rey de Israel y le comunicó al profeta Samuel esta decisión. Dios le comunicó esta decisión. Entonces lo que hace Samuel es ungir a Saúl para que sea el rey de Israel. Este aceite también representa el Espíritu Santo, es lo que Dios hace con nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Llega el Espíritu Santo en nuestras vidas, a nuestras vidas, y le dice lo siguiente, le dice, no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad. Resulta que esas palabras Dios nos las dice a nosotros también. Nosotros somos príncipes, somos hijos del rey, y nos pone sobre su heredad. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos herederos. O sea, Dios nos hace herederos suyos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces Dios nos dice a nosotros, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Y lo que hace Samuel, lo que hace Saúl es poner en duda. Lo que hace Saúl es no creer, no estar seguro de lo que Dios le dice, de lo que Dios le está diciendo por medio del profeta Samuel. Unos versículos antes, cuando Saúl se encuentra con Samuel, que Samuel lo invita a comer, Saúl le dice, no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me habla de esta manera? Entonces, Saúl no entiende por qué Samuel lo está bendiciendo. Saúl no entiende por qué Samuel está teniendo estos detalles con él. Y también esto refleja muchas veces la manera como nosotros nos comportamos. Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa, Dios nos da una misión, y lo que hacemos es decir, pero yo, ¿quién soy? Yo no tengo las habilidades, yo tengo muchos defectos, yo no soy nadie, entonces, ¿por qué me dices esto? Y Samuel entonces le dice a Saúl, esto es lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque ha sido guardado para ti. Dios mismo nos dice, oye, no pienses de esa manera, eres mi hijo. Yo he querido bendecirte, he querido que estés acá, esto está reservado para ti. Entonces, Dios sabe que nosotros tenemos anhelos en el corazón, sabe cómo somos, Él nos hizo, y por eso es necesario que llegue a nuestras vidas una revelación de parte de Dios y que Él nos diga algo especial, que Él nos diga que algo especial está preparado y apartado para nosotros, que Dios tiene algo especial preparado y apartado para nosotros. Recuerdo cuando la historia de David y Mefiboset, que Mefiboset nos representa a nosotros y que el rey representa a Dios, el rey David representa a Dios. David quiere bendecir a Mefiboset, lo invita a su palacio, lo invita a comer de su mesa, y Mefiboset lo que hace es decir, pero yo soy solo un perro muerto. Eso es también lo que nosotros muchas veces decimos, y entonces David lo corrige, Dios nos corrige y nos dice, no, te estoy hablando con todo el corazón, con todo el amor. Quiero que disfrutes de lo que yo tengo preparado para ti. Entonces, después de que suceden estos acontecimientos, después de que Samuel unge a Saúl para ser el rey de Israel, Samuel le da unas instrucciones a Saúl. Y son los 5 puntos de transformación por los que tiene que pasar Saúl para poder reinar. Y estos son los 5 puntos que vamos a entrar a ver a continuación. Son experiencias transformadoras. Cada una tiene su razón de ser, cada una tiene su propósito. Samuel le da específicamente instrucciones a Saúl de lo que tiene que hacer. Eso lo encontramos en los 6 primeros capítulos, en los 6 primeros versículos del capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y dice allí que Saúl primero tiene que ir al sepulcro de Raquel. Después de que vaya al sepulcro de Raquel, tiene que ir a la encina de Tabor. Después de allí, ir al campamento de los filisteos. Después tiene que encontrarse con unos profetas que vienen de adorar, y finalmente tiene que ir a Gilgal. Esos son los 5 puntos de transformación. Y me llama la atención que cuando Samuel le da estas instrucciones a Saúl, la Biblia dice ahí que Samuel le dijo a Saúl, y serás cambiado en otro hombre. Serás transformado, serás una nueva persona. Cuando hayas pasado por estos 5 puntos, vas a ser una nueva persona. Entonces vamos a ver en qué consisten estos 5 puntos de transformación. El primero es el sepulcro de Raquel.
Eso lo vemos en el versículo 2 del capítulo 10, que dice, Samuel le dice a Saúl, cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Ahora tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por ustedes y dice, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? Entonces el sepulcro de Raquel representa, eh, o es más bien donde se tratan las ataduras emocionales del pasado para poder avanzar hacia el futuro. Raquel era la esposa amada de Jacob. Jacob se había casado con Lea, nos cuenta el Génesis, se había casado con Lea y se había casado con Raquel, pero Jacob a quien realmente amaba era Raquel. Entonces el sepulcro de Raquel representa la pérdida, el dolor de Jacob, representa la difícil situación, el choque emocional que tuvo que pasar Jacob por la muerte de Raquel. Entonces es el sitio donde Saúl tiene que tratar con sus emociones, tiene que tratar con esas heridas del pasado, tiene que tratar con esas frustraciones del pasado, entregárselas a Dios, recibir la sanidad de esos choques emocionales, de esos traumas, recibir la sanidad, pero también este sepulcro representa el dejar atrás las cosas del mundo, dejar atrás las cosas que nos apartan de Dios, esas cosas del mundo que no nos permiten acercarnos a Dios, esas cosas del mundo que no nos permiten avanzar. Aquí, digamos, el papá de Saúl representa de alguna manera eso. Y es como recuerdo las palabras de Jesús, que Jesús decía, el que no esté dispuesto a dejar a padre, a madre, por seguirme, entonces no es digno. Y de aquí de alguna manera es eso, nos aferramos de pronto a un familiar, de pronto a una persona, de pronto a una ocupación, nos aferramos y no nos impide, eso no nos impide acercarnos a Dios, eso no nos impide avanzar hacia Dios. Entonces, por esto era necesario que Saúl pasara primero por el sepulcro de Raquel para sanar esto, para dar estos pasos y así afianzar en su identidad, afianzar en su corazón la identidad de hijo, la mentalidad de hijo. En segundo lugar, tenemos la encina de Tabor. La encina de Tabor, que es un árbol como el que observamos allí en la imagen, era el segundo lugar al que tenía que ir Saúl. Dice así la palabra. De allí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor y allí te encontrarás con tres hombres que suben a Dios en Betel. Uno llevando tres cabritos, otro llevando tres tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán dos tortas de pan, las cuales recibirás de sus manos. Entonces, este sitio es donde se ve la necesidad de la comunión con otras personas para tener raíces y para mantener la perspectiva en cuanto al llamado. La encina de Tabor, resulta que Tabor es un término que significa alturas. Entonces, lo que nos da a entender es que Saúl iba a estar en una posición alta, iba a ser el rey. Y cuando las personas están en situaciones altas, entonces suelen volverse orgullosas, suelen perder la perspectiva de las cosas, pueden perder la perspectiva del llamado que Dios les hizo. Entonces es necesario que Saúl aprenda humildad en este paso. ¿Cómo aprende humildad Saúl? Encontrándose con otra gente, con otras personas que aman a Dios y que adoran a Dios. En este sitio, Saúl se iba a encontrar con unos hombres que iban a ir a Betel, a la casa de Dios, a adorar. Llevaban ofrendas, llevaban tres cabritos, tres tortas de pan y un odre de vino como ofrenda para Dios, iban a adorar a Dios y lo que tenía que hacer Saúl era unirse a ellos, encontrarse a ellos, convivir con ellos y recibir
lo que ellos tenían para darle. Y esto es algo también importante para nosotros, es algo también útil para nosotros que tengamos convivencia con otros hermanos en Cristo, con otras personas que aman a Dios, que sirven a Dios. Convivir con ellos es importante en estos pasos de transformación. Convivir con otras personas que aman a Dios es importante para afianzar la identidad de hijos de Dios. Dar y recibir, aprender a recibir de otros también es importante. Entonces, en esto consiste pues ese segundo punto de transformación, en convivir con otros que aman a Dios. En nuestro caso, convivir en la iglesia, estar en la iglesia, ser parte de la comunidad de creyentes. Como tercer punto de transformación está el campamento de los filisteos o la guarnición de los filisteos. Dice el texto bíblico: después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Entonces, este lugar es donde se llega a aceptar la identidad como un hombre o mujer del reino, listo para enfrentar la oposición y la acusación. Los filisteos eran un pueblo enemigo de los judíos, era un pueblo vecino enemigo de los judíos, y un pueblo que los atacaba, un pueblo que los reprimía y un pueblo que los acusaba. Entonces eso representan los filisteos, la acusación hacia el hijo. Saúl ya pasó por recibir palabra de Dios. Saúl ya pasó por sanidad de sus emociones. Saúl ya pasó también por la etapa de convivir con otros hijos de Dios, con otras personas que aman a Dios. En ese punto llegan los pensamientos de acusación, llegan las palabras que lo hacen dudar de su identidad, que lo hacen dudar de su llamado, y es donde debemos mantenernos firmes. Es donde el Espíritu Santo obra en nosotros para que nos mantengamos firmes en su palabra, en su promesa, en el llamado, nos mantengamos firmes ante esas palabras de acusación. Eso representa el campamento de los filisteos. Era necesario que Saúl aprendiera a mantenerse firme ante las palabras de la gente, ante el rechazo, ante la acusación. Era necesario que Saúl pasara por ese punto de transformación. Luego tenemos los profetas que vienen de adorar. Dice la palabra: y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos. Entonces es allí donde se da el ministerio sobrenatural de Saúl. Y es también lo que Dios quiere que experimentemos nosotros, esa parte sobrenatural, ese poder sobrenatural que proviene de él. Entonces Saúl tenía que encontrarse con unos profetas y allí el Espíritu de Dios es derramado sobre Saúl y comienza a profetizar algo que nunca había hecho Saúl, algo que nunca le había pasado, le comienza a ocurrir. Entonces también, digamos, Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Dios también sabe lo importante que es para nosotros experimentar ese plano sobrenatural, ese mundo sobrenatural, ese poder sobrenatural, y está a nuestra disposición. Entonces sucede algo que no había sucedido antes. Saúl comienza a profetizar y Saúl comienza a estar con profetas, a convivir con otras personas, con esos dones que Dios les ha dado. Entonces, y ahí justo cuando sucede esto es que la Biblia nos dice: y Samuel fue transformado. Samuel se convirtió en otro hombre. La gente lo veía y decía: Saúl, este es Saúl al que conocíamos, al que vivía con su papá, al que cuidaba sus asnas. Este Saúl es un hombre diferente, es un hombre cambiado.
y es lo que hace el Espíritu de Dios en este punto. Y finalmente, el quinto punto de transformación, la quinta instrucción que le da Samuel a Saúl es Gilgal, ir al pueblo de Gilgal. Entonces ahí dice la palabra, descenderás delante de mí a Gilgal. Le manda Samuel a Saúl a ir a Gilgal porque Gilgal es el lugar aquel en el que cuando Abraham hizo el pacto con Dios, eh, una de los mandamientos, de las instrucciones que Dios le dio a Abraham como una manera de sellar el pacto, de sellar el compromiso, era hacerse la circuncisión. Todos los varones tenían que circuncidarse. Entonces dice la Biblia en el Génesis que Abraham y los varones que vivían con él fueron a Gilgal a circuncidarse. Entonces, Gilgal, ¿qué representa? Gilgal es donde se afirma que nuestra confianza no está en la carne, sino en Dios. La circuncisión es esto, cortar con la carne. Entonces, en el Antiguo Testamento era algo pues literal, era la circuncisión literal, pero en el Nuevo Testamento dice Pablo que nosotros fuimos circuncidados en Jesús, ya no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo en la cruz. En el Nuevo Testamento ocurre una circuncisión, pero no es carnal, sino es espiritual. Es espiritual. Sin embargo, eh, todos sabemos que nuestro gran enemigo es precisamente la carne. Si bien nos hacemos hijos de Dios, si bien el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, hay una naturaleza pecaminosa. Esto significa la carne, la naturaleza pecaminosa, un egoísmo, una manera de buscar lo propio que está allí, que aún permanece en nuestras vidas, si bien ya no como antes, antes de conocer a Dios, todavía después de conocer a Dios, seguimos luchando con esa tendencia a satisfacer nuestros deseos, a buscar lo propio, a ser egoístas, a apartarnos de Dios. Bueno, si no nos mantenemos en comunión con Él, en la relación con Él, esto pues crece mucho, mucho, mucho más. Entonces, en Gilgal, eh, nos cuenta Kerry en su libro, que Gilgal es un sitio al cual debemos estar yendo constantemente, crucificando pues la carne, confesando con nuestras palabras que no creemos en la carne, que no ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, sino que ponemos nuestra confianza en Dios, que no buscamos lo propio, sino que buscamos a Dios, que en Él está nuestro deleite. Es un sitio al cual debemos estar yendo constantemente digamos, no caer en la mentalidad de huérfano, no caer en el espíritu de huérfano, sino mantenernos como hijos en la mentalidad de hijos. Y es que precisamente Saúl, David y Salomón empezaron bien, pero después se equivocaron. Empezaron haciendo las cosas bien, ocurrieron muchos milagros al comienzo, muchas hazañas, muchas historias impresionantes con cada uno de ellos, pero después vemos cómo ocurren tragedias, ocurren cosas que lo que hacen es apartarlos de Dios, porque no se mantuvieron firmes en confesar, en declarar, en creer en su corazón que su confianza no está en ellos mismos, sino su confianza está puesta en Dios y que son hijos, no son huérfanos, sino hijos. Entonces ahí entra un término que es la santificación. La santificación es ese proceso en el cual estamos nosotros como hijos, en el que Dios está orando con su Espíritu Santo para hacernos madurar, para hacernos crecer, para que estemos cada día más llenos de Él. Y es un proceso que dura toda la vida. Estamos en ese proceso. Dios está obrando en nosotros, su Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y aquí lo importante es no olvidar que recibimos del Espíritu Santo la unción para reinar con Él aún en medio de nuestros enemigos. O sea, la unción proviene del Espíritu Santo. Somos quien somos por el Espíritu Santo. Todo se lo debemos a Él.
Él es el que nos ha puesto donde estamos, Él es el que nos da el privilegio de ser hijos de Dios. No debemos olvidar eso. Y aprender, y lo segundo es aprender a andar en esa unción, aprender que es un proceso y que por lo tanto, pues estamos allí, contamos con el Espíritu Santo que nos ayuda en este proceso. Y por supuesto, la relación con Dios, la comunión con Dios nos ayuda a crecer, a madurar, a andar como hijos. Entonces, esa era la primera mitad de esta sesión. Entonces vimos la transformación que ocurre en los hijos de Dios. No significa que sean, digamos, los pasos de una receta, y entonces todos tenemos que someternos a esas recetas si queremos entonces recibir las bendiciones y recibir la transformación. No, es una demostración, es una muestra de lo que Dios hace en las personas, de lo que Dios hace en nosotros, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Quizás algunos de nosotros podamos decir, ay, yo estoy como en tal etapa, yo estoy como en tal punto de transformación, Dios me está transformando, Dios quiere que sane esto, Dios quiere que... Ahí está el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno, pero sí, digamos, vemos cómo las experiencias vividas con Dios transforman a las personas. Eso es como la gran lección que vemos en esta primera mitad. Ahora vamos a hablar de la progresión hacia el espíritu de hijo. Y es que a medida que nosotros le vamos creyendo a Dios, a medida que vamos andando con Él, nuestra comunión con Él va creciendo, vivimos cada momento, cada día con Él, el espíritu de hijo, la mentalidad del hijo, la actitud de hijo se va afianzando en nosotros y se aumenta pues la confianza, la seguridad, la paz propia de un hijo de Dios. Entonces por eso es que Kerry en su libro habla de la progresión, es como si fuera un ascenso, es como si fuéramos avanzando, si fuéramos creciendo en esa mentalidad de hijo. Entonces vamos a ver esos primeros pasos o esas primeras, digamos, experiencias que debemos vivir, esa palabra que debemos creer de parte de Dios para avanzar como hijos, en nuestra identidad de hijos. Entonces, aquí es importante en este tema recordar lo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice Pablo que sean transformados mediante la renovación de su mente. Es necesario una transformación de la mente. Es necesario que nuestra mente sea renovada porque hemos creído ideas falsas, hemos creído mentiras, hemos creído cosas que no son, cosas tergiversadas. Es necesario que nuestra mente sea renovada. De allí que sea pues necesaria una progresión hacia el espíritu de hijo. De allí que es necesario que comencemos a dar pasos para que nuestra mente sea renovada. Entonces, la sincronización de nuestra forma de pensar con nuestra verdadera identidad como hijos de Dios es un proceso. Nuevamente, no, el creer las promesas de Dios, el que aumente nuestra confianza en Dios, se va a ir dando precisamente a medida que confiemos más y más en Él, pues más fuerte se va volviendo nuestra confianza en Él. A medida que creamos más y más en su palabra, pues se va fortaleciendo su palabra en nuestros corazones. Entonces es un proceso y la voluntad de Dios, ahí Romanos nos dice que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que vivamos como los hijos que somos. Entonces, en la medida en que se renueve nuestra mente, vamos a comprobar que Dios lo que quiere es que vivamos como hijos, que Dios lo que quiere es que disfrutemos de todas las cosas a las que tienen derecho los hijos de Dios. Recuerdo la parábola del hijo pródigo y recuerdo al hijo que se quedó en la casa y que le renegó, se quejó, estaba indignado con el papá por la manera como había recibido al hijo que se había extraviado.
Y entonces el papá le responde, pero ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué te pones así? Todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo mío es tuyo. ¿Por qué no lo disfrutaste? ¿Por qué no lo disfrutas? Es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros. Somos sus hijos. En lugar de estar pensando en otras cosas, en lugar de estar enfocado en otras cosas, en lugar de estar distraídos, concentrémonos en lo verdaderamente importante, en Él, en Dios y en lo que ha dispuesto para nosotros como sus hijos y disfrutémoslo y vivámoslo. Esa es su voluntad. Entonces, un primer paso, un primer punto en esta progresión hacia hijos, en este rumbo que estamos haciendo hacia el Padre, en este camino hacia el Padre, hacia nuestro papá, son las expectativas cumplidas por Dios. Resulta que Dios nos hace promesas y en la medida en que nosotros confiemos en esas promesas, en la medida en que nos damos cuenta de que esas promesas se hacen realidad en nuestras vidas, en que esas expectativas se cumplen, nuestra identidad como hijos se afianza. Entonces, esta transformación personal, este proceso, no depende de lo que usted sea ni lo que usted haga, sino de quién Dios es. Por eso es que podemos estar completamente convencidos y seguros de nuestra identidad de hijos, porque está arraigada en Dios, está arraigada en el amor de Dios como lo veíamos antes, no está arraigada en nuestro comportamiento porque nosotros fallamos, nos equivocamos, nos desviamos, fallamos mucho, dice la palabra. Entonces, allí no está nuestra identidad, allí no está arraigado quiénes somos, sino nuestra identidad está arraigada es en el carácter de Dios. Dice la palabra, yo el Señor no cambio. Dice también, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Entonces, a medida que vamos viviendo esto, a medida que vamos experimentando, se va afianzando la identidad de hijos en nosotros. Y aquí es necesario recordar lo que dice la palabra sobre las promesas de Dios. Las promesas de Dios, Dios pues o sea, nos las revela a nosotros. Son promesas que van para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros no podemos dudar de eso, porque a veces algunos dicen, no, son promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Son promesas que pertenecen a ellos, que son para los judíos, o son promesas que era para Isaías, o para Saúl, o para David, o para Jeremías. Pero la realidad es que son para nosotros si las creemos y son para nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo, todas estas promesas son para nosotros. Entonces dice Isaías 46, versículos 10 y 11. Dice Dios, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Una palabra que nos recuerda que lo que Dios dice se cumple sin dudarlo. Dice Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dice también la palabra en la segunda carta de Pedro 1:4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, dice la palabra, y así podamos disfrutar de quién es Dios, de la naturaleza divina. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Entonces aquí en este punto, nuevamente recordamos las promesas de Dios, recordamos que la palabra de Dios se cumple, que la palabra de Dios es una realidad y así entonces nuestra identidad como hijos se va afianzando. En segundo lugar está la revelación de ser aceptados en el amado.
Entonces Dios se encarga de eso, se encarga de revelarnos que nosotros somos aceptados en Cristo, de que ya no tenemos por qué estar buscando aceptación o de que ya no tenemos por qué sentirnos rechazados, creernos que somos los rechazados, porque ahora somos aceptados y aceptados nada menos y nada más que en Dios, el ser más importante. En Él somos aceptados, Él nos acepta. Entonces aquí este punto consiste en tener la certeza de que nuestra aceptación en el amado no depende del comportamiento y mucho menos de nuestro esfuerzo. Somos aceptados porque así lo decidió Dios, somos aceptados porque Cristo murió en la cruz por nosotros y eso nos hace aceptos ante el Padre. Somos aceptados porque así lo ha determinado Dios, dice la palabra. Bueno, y aquí, en esto que vamos a leer a continuación, es otra de las oraciones que hace Pablo por los Efesios. Es otro de esos momentos en los que Pablo por un momento se detiene de dar su discurso y hace una oración por los Efesios. Y como vemos aquí, es una oración espiritual, es una oración profunda, es una oración, eh, digamos, en la que cada palabra es importante, cada frase tiene un sentido, un significado profundo. Dice Pablo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre su pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Entonces, vale la pena detenernos en esta oración de Pablo, y entonces Pablo dice que él pide para que nos sea revelado, el espíritu de revelación nos revele estas cosas, el Espíritu Santo nos revele estas cosas. Qué nos debe revelar el Espíritu Santo? A Dios mismo, para que lo conozcamos mejor, que el Espíritu Santo nos revele la esperanza a la que Dios nos ha llamado, que el Espíritu Santo nos revele la riqueza de su gloriosa herencia y la incomparable grandeza de su poder a favor de los que creemos. Es necesario que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas de estas cosas, de que estas cosas son una realidad, de que somos dichosos y privilegiados por esto, porque tenemos una gran esperanza en Dios, porque tenemos una riqueza gloriosa, una herencia gloriosa, porque el poder de Dios actúa en nuestro favor, contamos con el poder de Dios a nuestro favor. Es un gran privilegio, es una gran bendición, pero de pronto no lo entendemos, no lo captamos, suena como muy abstracto, y ahí entra el Espíritu Santo a revelarnos qué es eso y cuán importante es eso y cuán dichoso y privilegiados somos por tener estos beneficios. Ahí, al recibir la revelación del Espíritu Santo de estas cosas, nos damos cuenta de que somos completamente aceptados en Dios. El tercer punto, en esta progresión hacia el espíritu de hijo, hacia la mentalidad de hijo, es la restauración de la confianza a través del perdón. Resulta que el perdón es un paso importante en esta consolidación del hijo en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que nos enseña el poder del perdón. El perdón es algo sobrenatural, el perdón, Dios tiene que entrar a orar en los corazones de las personas para que haya un verdadero perdón, porque el sentir perdonar, el perdonar por nuestros propios medios, como que no podemos, o si lo hacemos mal, no lo hacemos de corazón. Entonces es una obra sobrenatural y Dios es el que tuvo la iniciativa de hacerlo. El primero nos perdonó a nosotros. Él nos perdonó a nosotros y como nos perdonó, entonces nosotros tenemos la capacidad también para perdonar, además que contamos con el Espíritu Santo para que nos ayude a perdonar y resulta que cuando perdonamos, el Espíritu Santo sana nuestras emociones y nos da la capacidad de confiar, que es propia de los hijos de Dios. La capacidad de confiar es propia de los hijos de Dios. Y esto es lo que hemos visto en cada uno de estos puntos, aprender a confiar en Dios. Vamos aprendiendo, vamos afianzándonos en la confianza a Dios y así
así la mentalidad de hijo, la actitud de hijo se va fortaleciendo en nosotros. Pero resulta que el perdón se compone de dos pasos, nos habla allí el autor, se compone de dos pasos, a veces solo aplicamos el primero, creemos que con eso es suficiente y resulta que nos falta la otra parte, la otra mitad. Entonces está el perdón propiamente dicho, que es decir con nuestras palabras, afirmar con nuestra voz el perdonar al que nos ha ofendido delante de Dios, poder decirle con nuestra voz, con nuestras palabras, que perdonamos a esa persona de corazón, pero adicionalmente tenemos que entrar ahora en una dinámica de bendecir a aquel que nos ofendió, de bendecir con nuestras palabras, de bendecir con nuestras acciones, de bendecir en la medida que sea posible, en la medida de nuestras posibilidades, a aquel que nos ha ofendido. Cuando llevamos a cabo ese segundo paso, entonces ahí sí entra esa sanidad emocional, sí se sana nuestro corazón con el perdón, como Dios lo ha establecido. Dice la palabra, bendice a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Entonces este es un paso esencial para aprender a vivir como hijos, aprender a perdonar. Perdonar es algo propio de los hijos de Dios. Y una característica también propia del Hijo de Dios es que escucha la palabra de Dios, la declara, la confiesa, la afirma con todo su corazón. Su fe es fortalecida por la palabra de Dios. No hay ningún factor tan importante en el proceso de transformación de huérfano a hijo como el aprender a escuchar la voz del Padre. Y, y escuchamos la voz de Dios claramente a través de la Biblia. Dice la palabra, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Dice la palabra también en el momento en que estaba siendo bautizado Jesús y entonces vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Es la palabra de Dios afirmando a Jesús, es la palabra de Dios empoderando a Jesús para que Jesús pudiera hacer después lo que iba a hacer. Era necesario recibir esa palabra empoderadora de Dios y es lo que nos pasa también a nosotros para poder hacer lo que viene después, para poder llevar a cabo lo que tenemos en mente, en el corazón, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es necesario escuchar la voz de Dios, lo que nos está diciendo, creer lo que nos dice, afianzarnos en esa palabra y seguir adelante. Y esto es lo que ocurrió con Jesús. Entonces, un espíritu de fe que viene por escuchar y declarar la palabra de Dios. Resulta que Dios nos habla para transformarnos y darnos una espada con la cual podamos librar la batalla. Entonces, en la vida, pues, libramos muchas batallas y es necesario para librarlas contar con un arma tan poderosa como es la palabra de Dios. Un paso importante para pasar de huérfano a hijo es escuchar la voz del Padre y apropiarse de esa palabra como si fuera una espada. Tomen el escudo de la fe, dice Efesios, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios, son las armas más poderosas en contra del espíritu de huérfano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es donde Dios nos dice quiénes somos. Dios nos está diciendo constantemente en la palabra quiénes somos, cuánto valemos, qué tenemos, qué nos ha dado Él, quién está con nosotros. Nos dice que el Espíritu Santo nos guía, está con nosotros, que somos hijos de Dios. Es en la palabra de Dios, por eso es importante estar ahí arraigados en la palabra de Dios y eso nos ayuda pues a batallar con todos esos pensamientos de huérfano que a veces llegan. Y finalmente, dentro de los pasos de huérfano a hijo, está la vulnerabilidad del hijo que confía plenamente. La palabra dice, la palabra en Hebreos dice, nunca te fallaré, Dios mismo nos dice, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Un hijo de Dios descansa en esta palabra, un hijo de Dios descansa en esta promesa, un hijo de Dios sabe
que Dios está con él y descansa por completo en esto. En cambio, el huérfano busca autoprotegerse, el huérfano pone la mirada en lo que ve, pone la mirada en las cosas materiales, pone la mirada en los recursos, en los músculos, pone la mirada en lo que ven sus ojos, en lugar de poner la mirada en Dios y en lo que Dios ha dicho. El espíritu de hijo se rinde y confía plenamente en el Espíritu Santo. Entonces, se va afianzando en nosotros el espíritu de hijo en la medida en que descansemos completamente en Dios. Podemos confiar plenamente en el Padre sabiendo que en Él no tenemos nada que temer, nada que demostrar, nada que esconder, ni nada que perder. Lo que veíamos en estas sesiones, y esa es la verdadera libertad, de que en el Padre no tenemos nada que temer, nada que demostrar, nada que esconder, ni nada que perder. Me faltaba una de la primera parte que vamos a ver hoy, y es pasar de un espíritu independiente a un espíritu interdependiente. Aquí ya vamos terminando, y es que el espíritu de huérfano refleja una actitud independiente y autosuficiente. El espíritu de huérfano se aísla de los demás, se cree autosuficiente, él dice, yo solo hago las cosas, yo solo voy por mi camino, se aísla, se aparta de los demás. En cambio, el espíritu de hijo es un espíritu de relaciones interdependientes. Entonces, recordamos antes que a Samuel le dio la instrucción de unirse a un grupo que bajaba del monte de Dios, eh, a unirse a un grupo de adoradores, a unirse a un grupo de personas que creen en Dios, que adoran a Dios. Así pues también el hijo se une a otros que adoran a Dios, se une a otros hijos. Entonces dice una frase que ríe ahí en el libro que me llamó la atención. Dice, el individualismo puede ser un síntoma de qué tan apartado está uno de Dios. Me llama la atención eso. Si uno está por allá apartado, si no quiere volver a unirse con las personas, si no quiere volver a entrar en relaciones con las personas, puede ser un síntoma de que de pronto algo anda mal en la relación con Dios, de que es necesario volver a Dios, porque si estamos con Dios y estamos cerca de Él, unidos a Él pone en nosotros, en nuestros corazones, ese, esa, esa inclinación, ese deseo de unirse a otros creyentes, de convivir con otros creyentes. Entonces dice la palabra, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito, la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito, en esta metáfora de Pablo, que Pablo usa para hablar de la iglesia, para hablar del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Y es propio de los hijos de Dios, del espíritu de hijo, el estar ahí en comunidad. Entonces eso es todo por ahora. Muchas gracias. Pues muy contento de poder compartir con ustedes, y eso es todo. Muchas gracias.